Hola hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en el día 4. De verdad que qué alegría cuando comenzamos a perseverar en una disciplina. Cada día me lleno de más fuerte y de más ánimo en este proyecto 2026 que es leer toda la Biblia en un año. Y damos gracias a Dios porque nos da la fuerza, así que estemos orando, sigamos orando por esta disciplina. Y que esto los anime, hermanos, y los motive, así como hablábamos hoy en la congregación, a seguir perseverando en las cosas del Señor. Así que bueno, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Amén. Leemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna nuestras vidas, y damos gloria y gracias a Dios por él. Capítulo 10 de Génesis. Estas son las generaciones de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmar. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Can: Cus, Misrayim, Fug y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sacta, Rama y Sacteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludín, de Anamín, de Leabín, de Naftulín, de Patrusín, de Casluín, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Heveo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después la familia de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extiende desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Agma y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Can, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Los hijos de Arán: Uz, Hul, Heter y más. Artaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabek, Gera. Adorán, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jávila y de Jobac. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Cefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según su genealogía, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Toda la tierra, capítulo 11, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua,
Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala, y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y Harán, y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres el nombre de sus Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán. Y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Entonces allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho?
¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tome por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a continuar con esta disciplina de leer la palabra todos los días. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú la has revelado desde el principio. Desde que creaste a Adán y a Eva, ellos comenzaste a revelarle tu palabra. Y hoy, Señor, nosotros tenemos toda la revelación, Señor, que hoy tú has dado a conocer, toda esa conocibilidad que has escrito en tu palabra. Rogamos, Señor, que crezca en nosotros el deseo por conocer tu revelación, por todo lo que tú nos has dado a conocer. Desde Adán, Señor, que has comenzado a hablar, hasta nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que obres en nosotros de tal manera que nos enamoremos cada día más de estudiar tu palabra, de leerla, de crecer en esa disciplina, Señor, de diariamente tener contacto con tu palabra, comunión con ella. Así que te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos fortalece y toma lo que es tuyo, Señor, y nos da a conocer. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y gracias, Jesucristo, por tu obra de salvación. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, es una alegría ya estar acá en el día 4. Ruego al Señor que continuemos en esta obra de santificación, en esta disciplina de leer la Biblia todos los días. Bueno, nos vemos mañana con la lectura que nos corresponde, día ya número 5. Así que bueno, hermanos, les bendigo. Gracias y paz sea con todos ustedes.